Bien, aquí los dejo con esta historia. A mí me encantó, espero que a ustedes también. Al hablar de sus inicios en Chile, Valeria Garr no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas al recordar cómo fue que su madre tuvo que trabajar hasta 2 trabajos para ayudarle a ella, quien también trabajaba para solventar sus estudios, jornadas que le impedían a veces descansar propiamente con tal de poder ayudar en la situación económica a su familia y lograr ser algo diferente a lo que su propia madre no tuvo la oportunidad de ser. Contando con apenas 20 años de edad, llega a Estados Unidos gracias a un programa de intercambio, donde le permitió trabajar en el verano y juntar dinero para irse a estudiar en el invierno a su país natal. En ese tiempo, nuestra entrevistada cuenta que se sentía triste y lloraba. Para ella fue un duro golpe verse sola y no contar con sus familiares. El trabajo tan duro y las barreras del idioma hicieron que pudiera vivir en carne propia por todo lo que los inmigrantes pasan. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria, soy la directora estatal de las opciones escolares aquí en Nevada. Estamos todos reunidos para orar por los legisladores y para orar por nuestros niños para que se mantengan fondos para la beca de la oportunidad. Nos queda claro, para Valeria, no hay nada más importante que la educación. Tan comprometida está con su visión que nos contó que ella no se ve volviendo a trabajar con una organización por fines de lucro. Siempre su enfoque ha sido y será educar. Ayudar a que las familias se informen, se preparen para que puedan acceder a todo lo que este país puede ofrecerles a ellos y a sus hijos, y puedan así tener una mejor calidad de vida. Sabemos que si se les quita el 10% la beca de la oportunidad y además no se le aloca a otros fondos, muchísimos niños estarían perjudicados. Nuestros niños latinos perderían sus becas y tendrían que volverse a una escuela que no les estaba ayudando. Esperamos que los legisladores escuchen nuestros rezos y esperamos que tomen la decisión correcta. Muchas gracias. Como directora estatal de la organización Opciones Escolares Nevada, abogan por programas como la Beca de la Oportunidad, que entrega a las familias hasta $8,000 para que ellos puedan ir a una escuela privada de su gusto. También para que los padres tengan acceso a la tecnología y puedan capacitarse desde su casa. El propósito es brindar opciones de ayuda a los inmigrantes que tienen un bajo nivel económico. El hecho de estar sujeto a atender una escuela solamente porque te tocó vivir en esa zona escolar no es excusa, y nos dijo, no tiene por qué ser la razón ni el impedimento por la que un niño o niña tenga acceso a la mejor educación. Contundentemente continuó. La educación es la única herramienta que ayuda a atraer el equilibrio entre las familias de altos y bajos recursos. Para esta chilena es una razón personal, pues ella misma sufrió de las fallas del sistema educativo, donde en su natal país atendía salones sobrepoblados, aulas con hasta 40 y 45 alumnos, donde era de esperarse los maestros no se daban abasto y aunque quisieran, no podían prestar atención personalizada a ningún alumno que lo requiriera. Tristemente, dice darse cuenta que en áreas de bajos recursos de nuestra ciudad, la mayoría de los hispanos están sometidos a las mismas circunstancias que ella tuvo que vivir hace casi ya más de 20 años en Chile. Para esta latina es una lucha constante de reeducar no solo al sistema sino también a las familias. Quiere ser parte del cambio. Desea ayudar a que los jóvenes hijos de inmigrantes, ya sean latinos o no, logren salir adelante. Que sepan que pueden llegar a ser mucho más que solo aspirar a trabajar en un casino o tener un trabajo mal pagado por el resto de sus vidas. Y eso solo se logra con una buena educación, acotó. Hay una gran diferencia, nos dice, entre la mujer que llegó por primera vez a la que hoy está frente a nosotros. Experimentó un crecimiento enorme en todos los sentidos, nos dijo. Y es que al estar fuera de su núcleo familiar, de sus amigos, la hizo enfrentarse a la vida, a valerse por sí misma, a aprender a convivir con ella. Cree que su perspectiva también se amplió, ahora es más humana. Esto le sirvió para entender y desempeñar mejor su trabajo. Estamos viviendo en un movimiento social, de un despertar, de decir, ya basta. Se necesita más igualdad y equidad, y darle más recursos a todas las diferentes comunidades, enfatizó. Que es un orgullo y una responsabilidad muy grande ser parte de este movimiento. También nos externó su interés por aprender y mejorar cómo hacer reformas en este país, para poder crecer como Estado. La inquietud de aportar a modernizar a nuestro sistema educativo y político para obtener más recursos,
algo de lo cual está segura aún como sociedad, como Estado y como país, hay mucho más que aprender y camino por recorrer. ¿Y qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Cuál es tu historia? Cuéntamela aquí.